llevando a estas preguntas. Eso, todo este cuerpo de pensamiento en términos de la eclesiología nos ha llevado a preguntarnos, sí, qué iglesia, esta es mi iglesia, pero cómo abrirnos a la participación no excluyente, no estratificada y menos aún cerrada a la única posibilidad que es el mejor es el que es ordenado. Eso también hay que deconstruir. Básicamente, con estas afirmaciones se puede ir señalando estos fenómenos eclesiológicos que vamos a ir haciendo discernimiento uno por uno en los momentos venideros. Y se debe básicamente al movimiento franco-alemán, pero con especial acento a esta nueva teología por Lubac y por Chardin, que empiezan a recoger, atentos, las herramientas que está entregando la modernidad para obligarnos a pensar las cosas, a organizarlas de esa manera y configurar en esa recolección de información esa pluralidad de eclesiologías. Ambos, tanto Newman como de Lubac y Chardin, inclusive desde esa configuración de recoger esa información, configuran unas especialidades teológicas necesarias a las cuales hemos recurrido en las sesiones anteriores, siguiendo estos impulsos generados por ellos. Uno, ha sido una teología histórica eclesial que hemos hecho juiciosamente en las 4 sesiones anteriores. Es decir, más allá de que la iglesia vaya a las fuentes, es reconocer que la historia también nos informa de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde podemos ir sin repetir los mismos errores. Pero también se ha construido una teología de la ciencia y una ciencia teológica. Me ha faltado incluir ahí. Una teología que está en diálogo con la ciencia es la teología de la ciencia. Es decir, ustedes qué nos está informando a esta ciencia que se pregunta por el actuar de Dios en esto que llamamos historia. Pero también estos señores en su dedicación absoluta, a propósito jesuitas, los dos que tienen en pantalla, configuran 3 elementos fundamentales en el cambio eclesiológico. Y es el objeto que tiene la teología, su método y su finalidad, que es la misma voz de la intención de la eclesiología, de la intención de la antropología y de todas las ciencias que entraron en crisis por estos nuevos sistemas de pensamiento. ¿Cuál fue el objeto que se configuró en este cambio eclesiológico y que es razón suficiente en el texto Dei Verbum? Dios se ha revelado. Punto. Dios se ha revelado. ¿Cuáles son las condicionales de ese acto revelativo? Hechos y palabras. ¿Cuál es el objeto de la teología? Indagar en toda la historia, en todos los hechos, en todas las palabras, aquello que llamamos Dios, divinidad, fuerza, poder, espíritu, ruach, neuma. 2. La configuración de un método de acercamiento hacia realidad, y lo notaremos con Francisco mañana, es precisamente que la aproximación ya no se va a hacer
desde el suelo racional, metafísico, subjetivo, sino que la teología en sus nuevos métodos, en sus nuevos aires, va a recuperar, como lo trae Latinoamérica en sus decires, a la persona, al hombre y mujer de lo cotidiano, al que vive la realidad. Entonces, ¿qué vamos a ir señalando sin todavía llegar allá? El nuevo lugar teológico muy marcado, tanto en la Dei Verbum, que es tradición y magisterio y sagradas escrituras. Latinoamérica va a poner la mano en la persona, en el hombre y en la mujer, en su realidad. Pero todavía no se intuía hace ya prácticamente un siglo. Tercero, si la teología tiene como objeto indagar en la historia sobre los hechos manifestativos de Dios y sus palabras, y ha incorporado el diálogo de la razón metafísica, la razón mítico-simbólica y la hermenéutica como un lugar de llegada al sujeto que interpreta, la finalidad muy probablemente, como la veremos en breve, tendrá que ser, por supuesto, la salvación de toda la totalidad del ser, del hombre y la mujer que peregrinan esta existencia. Al lado de esos cambios, vamos encontrando las necesarias dinámicas intraeclesiales, como inclusive lo describe los textos fuertes de Vaticano II. Lo primero es sacar la iglesia de su estrato desconectado, casi flotante, casi etéreo, intocable, mejor dicho, le quitó el puesto a Dios y empezarla a conducir como debe ser a su historia, a su lugar, a su contexto. Y recordemos que esa iglesia eran hombres y mujeres que en su interpretación de aquello que era lo manifestativo en Cristo y en la revelación antecedente a ella desde el acontecimiento de Israel, estaba configurada por hombres y mujeres, igual que todos nosotros. Y entonces se mueve ese territorio flotante a un territorio móvil, se mete al movimiento del planeta, ya deja de ser una idea flotante y se mete al contexto. Y entonces ese meterse al contexto, a la realidad, al planeta, le hace caer en la cuenta tarde, lejos, que ya hay comunidades eclesiales que están pensando la iglesia a unos ritmos mucho más rápidos. Cuando el concilio llega a Latinoamérica, y lo insinúo desde ahora, el documento Medellín corre al mismo ritmo, inclusive más rápido. La CELAM, cuando pone el pie y dice, vamos a hacer una conferencia para pensar aquello que se dice en Roma, ya va más ágil porque trae la experiencia ya no solo de Francia y Alemania, sino de los territorios de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, la misma Argentina y la misma Chile, que en sus conflictos y en la espera de respuestas no dadas, empiezan a pensar unas maneras de ser que no se quedan allá flotando como una nube. ¿Qué hace entonces Latinoamérica? Y a esto se le debe la interpretación bíblica que se hace en estos territorios. Algo que es muy interesante en el texto del Antiguo Testamento es este dato de la convivencia por medio de la sabiduría.
¿Cómo convivir sin tantas normas? ¿Cómo convivir solo con el refrán, con los dichos? ¿Es posible? Pues sí. Y Latinoamérica va a encontrar una conexión directa con estas sabidurías de la convivencia separadas de la ley, separadas de la norma objetiva moral, y va a traer de por sí un pensamiento abierto diciendo, pero esto lo dijeron nuestros antepasados, los que vivieron en esta tierra, también lo pensaban igual. Y desde ahí se activa una mirada mucho más abierta de la iglesia, centrada en esta expresión muy de nosotros, de este seguimiento a Cristo, porque con Cristo miramos hacia otro lado. Ya no nos quedamos mirando al mismo punto, no. La voz de Cristo nos cambia de dirección. Y eso va a entender Latinoamérica. Pero en ese mismo orden de nuestras eclesiologías, de nuestras maneras de pensar, el concilio, como ustedes lo saben, trajo todas las posibles versiones de todas las posibles iglesias que quisieran dialogar. Entonces, el diálogo, una palabra que ni siquiera sale del territorio teológico, sino que viene del pensamiento categórico de Habermas, y es: necesitamos hacer espacios dialogales, viene a ser una palabra novedosa, tanto que el sínodo la usa recurrentemente. Y eso va a generar recuperar la disfuncionalidad generada, y atentos con lo que voy a decir, por la necesaria Torre de Babel. La lectura típica del relato del Génesis referido a la Torre de Babel es una lectura negativa. Pero cuando ustedes traen esa lectura y la ponen en diálogo con el relato del Pentecostés lucano en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, encuentran que la necesaria fractura que se da en la multiplicidad de formas busca encontrar caminos comunes. Y atentos, ¿cómo se inaugura el diálogo intraeclesial para ser sensatos? Se inaugura desde la pregunta antropológica. ¿Cuál es la pregunta antropológica por recurrencia? ¿De dónde venimos? Pregunta que luego se traslada al ¿y quién soy yo? Pregunta antropológica que luego se traslada ¿y para dónde vamos? En las consideraciones del diálogo actual, no de hace 60, 70 años, esta nueva antropología teológica de carácter consolidador recupera la figura del ser humano bajo esa perspectiva. Y ese es el primer suelo nutricio. Es decir, todas las comunidades eclesiales tienen las mismas preguntas nuestras. Y ahí tenemos una hermandad, no por el nombre de la divinidad, sino por esta contextura, estas maneras, estos dedos, estas manos, estos ojos que hacen parte del existir, el ser ahí, siguiendo a Heidegger.
Sin embargo, y lo vamos notando solo con los ejemplos de las guerras actuales, cuando no somos capaces de generar un diálogo en las posturas más básicas, más sencillas, que es lo esencial del diálogo, nos pasamos a los conflictos circunstanciales y la imagen nos sirve. ¿Por qué la cruz de ustedes es azul? ¿Por qué no es roja como la de nosotros? ¿Por qué su cruz tiene 3 palitos? ¿Por qué su cruz es más pequeña? ¿Por qué su cruz es más alta? Nos quedamos, queridos colegas, en cosas circunstanciales. Entonces, un diálogo sensato debe recuperar lo esencial. Digo con todo el respeto, a mí qué me interesa que tu cruz sea roja, verde, amarilla, morada. No, me interesa es qué hay detrás de ese signo. Y la eclesiología de hoy dice, si la iglesia es signo, me debe remitir a Cristo, a la posición divina, porque yo no me quedo en el signo es un translúcido para, es un paso para, es mediación, pero no es el final de nuestra existencia. El final de nuestra existencia, desde la lectura antropológica teológica, es en la presencia absoluta de la divinidad. Es decir, asumimos las características eternas de Dios. Y ese es el argumento de Dei Verbum en su número 2. Y aquí tienen ustedes, ya que están felices con los QRs, el texto de nuestro querido Pablo Suez para que lo tengan de primera mano en su colección privada. Atentos. Les recomiendo una lectura, porque no nos da el tiempo, detallada del texto de Pablo Suez, al referirse a una expresión que es la iglesia misional, que luego usa Francisco, la iglesia en salida, la iglesia que está en posición de atender lo que está fuera de su sistema inclusive. Y tiene otro apartado todavía más anecdótico, y es el análisis que hace histórico sobre el desarrollo del pensamiento misional a lo largo de toda la existencia hasta la fecha que lo concluye. Bueno, decíamos con este gran maestro la sesión pasada que gozos y esperanzas le da el carácter pragmático, accionario a la iglesia. Ya lo hemos señalado con estos cambios frontales que enmarcan y que acompañan Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el ofrecimiento que hace Gaudium et Spes, que reúne a toda esta corporación textual del Vaticano? Técnicamente, el mundo necesita escuchar otra voz. Otra voz. ¿Cuál es la nuestra? Atentos. No la voz de la iglesia, es la voz de Dios. Y me voy con otra crítica, una tercera durísima. Si la primera es decir que nadie es indispensable, si la segunda es generar esa tumbada estratificación y generar diálogos, la tercera es no le quitemos el puesto a Dios. No se lo quitemos. La voz nuestra es la voz de Dios, sí, pero no le quites el puesto a Dios, deja que Él haga la obra. La tuya, ya te diste cuenta, colapsa, eres finito. Bueno, y miren qué interesante la metáfora de la luz. La metáfora de la luz.
Si una cosa es la voz y tengo que usar la capacidad audible, para poder ver la luz tengo que abrir los ojos. Qué interesante la recuperación sensible del Vaticano. Ya ha dicho el diálogo, me recuperó el habla. Bien. Me recuperó la escucha porque para dialogar necesito escuchar. Bien. Pero me recupera también la capacidad de ver. Hay que ver las cosas, ver la realidad, signo de los tiempos. ¿Con qué gafas estoy viendo la realidad? Aquí tengo una colección, ya la empiezo a sacar. Entonces yo me puedo poner las gafas de Dios, pero en algún momento nos ponemos las gafas para no ver nada. ¿Qué qué? ¿Iglesia qué? No, 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 eso ya no me interesa. Entonces nos ponemos, nos oscurecemos, ya ni vemos nada con esta oscuridad de lentes. Tercero, una iglesia que se puso en diálogo, una iglesia que necesita escuchar, pero también prender la luz, pero la iglesia no es la luz. Allá remítanse, por favor, al gran evangelio de San Juan frente a ese dualismo mágico entre oscuridad y luz. Y en tercero, hay una iglesia que camina, hombres y mujeres que caminan. Otra actividad. Estamos caminando. ¿Y cuál es la recurrencia de las expresiones que instala la iglesia muy curiosamente? Que la iglesia no está por fuera del sistema, sino que obsérvense que dentro de ese sistema, que podríamos llamar reino de Dios, porque no lo conocemos, aunque tratemos de dibujarlo, entramos todos. Atentos que dentro del circuito que propone Pablo Suez, dice, hay muchas maneras de ser iglesia. Están las religiones no cristianas, está inclusive el derecho a la libertad religiosa desde el formato estatal, pero también está el apostolado de los laicos con sus múltiples diversificaciones, está la iglesia sacramental litúrgica cultural, enmarcada en la dinámica de la Sagrada Liturgia, pero también está la reintegración de todas las posibles religiones que quieran entrar en diálogo. Pero ¿cuál es la luz? Los seres humanos y Dios. O sea, una antropología teológica, una mecánica teándrica, una mecánica revelación fe, una mecánica hombres Dios juntos. Claro, y ahí sí se entiende, capítulo 5 de la Dei Verbum, cuando en una afirmación directa dice, y la fe es un acto libre, gratuito, voluntario, donde yo accedo a amar a Dios a mi ritmo, a mi condición, a mis formatos. Tres documentos que deseo señalar con más énfasis, de todos los que están atrás, por supuesto. Entonces están Gaudium, Lumen y Dignitatis. Ahí los tienen. ¿Qué me interesa del primero? Luz de la gente ya está clarísimo. Hay una luz, hay algo que está tocando mi existencia. Y miren qué interesante que use una metáfora para hablar de Dios. Luz de la gente, ¿quién es? Pues Jesucristo, sí. Pero ¿por qué usar la luz? Pues porque permite ampliar cuando veo oscuro las cosas que no veo. Por supuesto, el misterio sobrenatural no lo alcanzamos a ver con estos ojos, porque esto es limitado. Pero puede ser que esta luz que es Cristo, y lo paso a verbo, ayude a iluminar mi existencia y la existencia de los posibles. Entonces podemos hablar de una eclesiología que ilumina, luminosa, que deja ver, que deja observar,
Y eso permite, por supuesto, y lo cierro ahí al final, que la iglesia se conforme como anunciativa y a la vez actualizante. Porque recuerden que el misterio no ha sido contemplado en su totalidad. Estamos, en la medida que nos movemos en esta existencia, conociéndolo. Otro documento, que ustedes ya lo conocen, por favor, faltaba más. Solo estoy barriéndolo rápido. Gozos y esperanzas del ser humano. Y esta afirmación es importante. La iglesia es signo, mediación, punto de referencia para dirigirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y le pone un plus más. Eso lo pueden leer en el capítulo 16 y 17 de la Gaudium et Spes. La libertad humana y la dignidad de la persona. Miren qué interesante. Y aquí hay una eclesiología mucho más amplia. Una eclesiología del manejo de la conciencia, de tus decisiones, de tus errores, de tu dignidad. Ahí hay una antropología. Podríamos decir la iglesia antropológica. Se me ocurren nombres, disculparán mi incapacidad de decirlo de otra manera. Entonces, la iglesia ofrece la iglesia antropológica o una iglesia socializada antropológica teológica. Invéntense palabras. De manera que esa promoción, esa propuesta, lo pone precisamente en otras dinámicas, lo pone a mirar hacia otro lado. Es que Cristo está informándonos por medio de la iglesia que hay otras maneras de tomar decisiones. Déjame leerlo. Entonces tú te vas al texto y claro, número 16, dignidad de la conciencia moral. Interesante. Número 17, la Gaudium et Spes, la excelencia de la libertad. No lo sabía. Número 18 de Gaudium et Spes, el misterio de la muerte. No, me lo tengo que leer esta noche. Ahí lo tengo ya separado, profe Alex. Bueno. Tercero. La Dignitatis Humanae, que es un gran documento, poco leído, a ciencia cierta señala lo que coloco en la mitad de mi presentación y es el síntoma de madurez y progresiva apertura a la modernidad, porque ya nos estamos trasladando a la posmodernidad, en algunos aspectos culturales, científicos, sociales y, por supuesto, religiosos. ¿Qué es lo novedoso que incorpora Dignitatis Humanae que no lo había hecho el pensamiento social de la Iglesia en años anteriores? Estoy hablando prácticamente del siglo XIX, hagan ustedes de cuenta 1860, 70, con los primeros textos oficiales referidos a lo social, pero ya ponerlo en un documento, la primera fuente la acabamos de abandonar, que era Gaudium et Spes, y con un valor ideológico fuerte que es la libertad y la dignidad, que hacen parte del derecho civil. Y entonces la iglesia reconoce en ese diálogo que está ocurriendo en Europa, porque esto no está pasando en Latinoamérica, faltaba más, la necesidad de respetar la libertad religiosa en hombres y mujeres en este planeta. ¿Difícil? Sí. Muchos sacerdotes, laicos, hombres y mujeres, todavía seguimos afirmando cosas terribles, como solo en la iglesia hay salvación, solo en esta empresa de percepción hay salvación, solo con Roma hay salvación. A ver, atentos. Eso le permite a la iglesia unas comprensiones y sin embargo, muchos dentro de esta manera de vivir el cristianismo, hemos tratado que estas cosas no cambien. Yo alzo las dos manos, pero uno va cambiando, vamos aceptando estas dinámicas. La segunda cuestión
que en realidad es la tercera, porque la primera es la inclusión del derecho en documentos eclesiales, una cosa fabulosa. La segunda es el señalamiento de este signo de madurez de la iglesia. Y la tercera es que la iglesia empieza a reconocer que las éticas humanas estatales no pueden entrar en discusión con la ética teológica cristiana, sino al contrario, deben ser complementarias. En la medida que la iglesia acepta que hay un derecho fundamental, como es el caso de la libertad, como es el caso de la dignidad, le gasta un libro entero al derecho de la libertad religiosa, con ello indicando que todos tienen un alcance trascendental, tienen una condición de ir más allá de esta inmanencia y lograr conectarse con ese Dios, esa fuerza, ese poder, ese espíritu, ese ruah que está más allá de esta existencia. Y voy cerrando para entrar luego al diálogo final. Todo esto nos va diciendo, sin todavía tocar con detalle minucioso nuestra percepción latinoamericana, que es un gran desafío hoy buscar qué iglesia para qué sociedad, porque ya lo hemos configurado, palabras más, palabras menos, este mundo cambia muy rápido y pareciera que nosotros vamos detrás de él, pero cuando pensamos lo teológico, tratamos de ir al mismo ritmo, porque obsérvense, hemos hablado del pensamiento abstracto, esencialista, metafísico, pero ya hemos venido señalando que Latinoamérica estableció un pensamiento práctico, dinámico, histórico, que en voz de Francisco se está metiendo al territorio romano. Hay que decir que ahora de aquí sale la información. Siéntanse orgullosos y orgullosas, en especial los argentinos. Es decir, podemos dedicarnos a seguir conformando el yo, la razón, el progreso, los relatos, la utopía, la fe en la ley natural, en el espacio, en las cosas. También podemos ir pensando en el ciberespacio, en el universo que estamos conociendo, en el azar y la casualidad, porque todo eso hace parte de lo que somos. Y así discurre Gaudium et Spes al hablar de esta realidad donde estamos metidos y metidas. Es decir, en la medida que percibimos un mundo nuevo, este mundo tecnológico, por ejemplo, con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con estos sistemas computacionales que nos permiten encontrarnos, podemos decir que sí, son nuevas racionalidades y nuevas lógicas, inclusive nuevas utopías, nuevas tecnópolis, nuevas metasociedades, pero al mismo tiempo, queridos colegas, esto que estamos haciendo ustedes y yo en este espacio virtual es una nueva eclesiología. Jamás se había visto que hacer iglesia se hiciera por computadores. Y esto es un ejemplo. Y con estos materiales didácticos visuales. Y con no puedo asistir, pero déjenme la grabación porque no la puedo ver. Pues eso no pasaba antes. Estas son las nuevas memorias. Y eso que hay nuevos discursos que hasta ahora estamos llegando en la reflexión teológica, y es esta sociedad del mercado, el tema del urbanismo desmedido, una iglesia urbana. Por ejemplo, eso es una expresión muy propia aquí en Colombia, prácticamente en la arquidiócesis de Bogotá. El tema de políticas globales, el tema de la ecología y otras más que podría citar yo aquí que no darían espacio para poder concluir. Bueno, hasta ahí mi propuesta reflexiva. Entremos pues a un diálogo final, preguntas, comentarios. Esto es un espacio de todos. Yo simplemente soy un moderador de la reflexión. Abro el espacio para todos y todas. Bien, gracias, profesor.
esta, estas, como posso dizer, estas percepções e esta invitação a querer ser igreja. É desta Ujú. forma que estou sentindo. Quando venimos toda a história, né? Quer dizer, uma parte da história, apesar de todo, vemos que demos alguns passos, sim, alguns Ujú. passinhos. Sí. Há algumas coisas acá. Thomas perguntou que aporte teológico isso é tear de Chardin. Não sei se podemos fazer por las perguntas, depois por las questões, eu Sí, se creio. puede. Las voy anotando. Sim. Então, isto, depois, Janete escreveu uma antropologia eclesial. E depois, ela hizo um comentário. Mire, pues, Tomás, la gran Argentina se metió como caballo de Troia em el Vaticano para impulsar uma conversão Sí, eclesiológica eclesial. sí, sí. Entonces, acá são dois comentários que temos e uma pergunta, um comentário e uma pergunta. Ok. Pode falar, depois, se há mais alguma pessoa, pode levantar a mão ou escrever em chat. Bien. Frente a Chardin hay varias cosas que decir. Como buen estudiante jesuita, y lo debo decir porque también fui estudiante de toda la escuela jesuita, pero no formado dentro de la vida del seminario, por tradición, el pensamiento jesuita no ha perdido jamás su intención fundante, y es dejar claro que construir es construir juntos. Lo he ido aprendiendo en este espacio con ustedes, lo he ido aprendiendo con mis colegas jesuitas en su mayoría, que ejercitarnos en algo, y me quedo solo con esa expresión, nos tiene que llevar siempre a unos nuevos derroteros, a unos nuevos horizontes. La Francia que le toca a Chardin es una Francia que viene de los modelos revolucionarios, del modelo del modernismo ilustrado, y su postura teológica prácticamente no pierde de vista el suelo nutricio de la tradición jesuita. Necesitamos ejercitarnos. Pero cuando habla del tema de las eclesiologías, dice, pero no podemos ejercitarnos individualmente, sino colectivamente. La neoteología que él presenta es la teología de estar juntos. Una teología que no deja por fuera inclusive a los que no dicen decir saber teología, es decir, desconozco la teología, no importa, ven, siéntate conmigo. Y en esa Francia renacentista de esta era, y debo decirlo con una corrección, renacentista en el sentido en que se empodera de armamento de estos países alineados, de estos primeros mundos, como lo veremos después del descanso, la voz teológica, aparte de ser ejercitarnos juntos, viene a ser el futuro es nuestro, una teología que se va a abrir a un carácter mucho más universal, de ahí su contacto con otras ciencias, una teología, y termino con esto, más interdisciplinar. Bueno, Janet trajo el golazo, efectivamente podemos hablar de una antropología eclesial, no hay otra manera. La iglesia es seres humanos, hombres y mujeres, en este peregrinar. Muy bien. Bien, gracias. A ustedes. Mais alguma pessoa, enquanto as pessoas se animam a perguntar alguma coisa, quero fazer um comentário que a mim me gusta muito, Teilhard de Chardin. Eu não sou nenhuma estudiosa dele, pero no Gênesis, eu não sei como habla em espanhol,
Cristogênesis e Cosmogênesis que ele trabalha é muito profunda, né? Quando chega principalmente em la Cristogênesis, né? Que Cristo como o início de todo, né? Então, enfim, é muito profundo também. Pero eu creio que é um curso solamente de Teilhard de Chardin, porque és uma pessoa muito profunda e difícil, intensa, exatamente. Pero uma coisa que me hacía reflexionar também em um mundo que hablamos hoje, né, neste momento que hablamos de decolonialidade, podemos pensar que a igreja foi muito colonizadora, né, professor Alexander? E agora, eu não sei, podemos falar que estamos num processo que a própria igreja, com o sínodo, que é momento de falar em outra, não hoje, né? Eu creio que amanhã, pero de decolonização, né? O sínodo é uma própria decolonialização de la igreja, né? Então, eu creio que, enquanto falava, essas coisas que vieram a mim. Pepe, estás com a mão levantada, creio que pode falar, depois pode responder e eu creio que por hoje estamos encerrando esta primeira parte. Pepe, pode falar. Muchas gracias. ¿Sabe qué, profesor? Con todo lo que hoy día usted nos ha estado exponiendo, se me despertó realmente una reflexión de cómo la iglesia, por ejemplo, la iglesia de la Francia con los sacerdotes obreros, dieron un modelo y un cambio que repercutió en América Latina, porque muchos de estos sacerdotes obreros llegaron a América Latina ante el llamado justamente de cuando se hizo la primera conferencia episcopal de Río de Janeiro, que llamaba un poco a los sacerdotes ante la falta de vocaciones en la propia América, ¿no? Y que no se aceptaba todavía sacerdotes latinoamericanos. Y entonces, en su llegada, creo que le dieron a América Latina un aire de lucha, ¿no? Y por eso creo que parte de la eclesiología latinoamericana es una iglesia que lucha contra modelos colonialistas, opresores, ¿no? Esto de la teología de la liberación naciendo no solamente en América Latina, ¿no? Sino también en otras partes, creo que le dan un nuevo brillo y una nueva esperanza. Justamente lo de la Gaudium, que en América Latina se hace carne sobre todo las desesperanzas y los sufrimientos de los pobres, ¿no? Y ante eso, la iglesia latinoamericana quiere dar una respuesta, pero no le encontramos todavía una manera eficiente y eficaz de darla. Si no, miremos a Chile, ¿no? Lo que pasó luego de tener a un gran santo como San Hurtado, que hizo tanto en realidad, y sin embargo hoy tenemos una Chile que le da la espalda a la iglesia por todo lo de las pedofilias y estas cosas, como un solo hecho ha desdibujado todo un gran movimiento que se va haciendo. Entonces yo creo que hay bastantes retos allí de cómo volver a hacerlo, ¿no? Cómo volver a repensar la iglesia que teníamos y que queremos. Gracias y disculpe la larga. Excelente aporte. No, excelente aporte, gracias. Sí, muy buen comentario, Pepe, gracias. Ahí anoté todas las cosas. ¿Alguien más? Sí, por favor. Sí, Janet. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Gracias, Janet. Sí, yo me venía haciendo unos apuntes, sobre todo pues de la primera parte, así como que en la premodernidad teníamos
como que un pensamiento dominante basado en la mitología, y de alguna manera el protagonista de todo era una deidad. Bueno, y todo el tema, de repente esa relación caos-orden griego. Y después que en la modernidad el pensamiento que domina es la ciencia, la técnica y el ser humano, y no esa deidad que está por allá lejos y por encima y misteriosa, es el protagonista. Y que de alguna forma nosotros o la humanidad comenzó a tomar control. El control lo ejerce el Estado, y ponerte el ejemplo de control del tiempo, también tiene que ver con la uniformidad del pensamiento, con las estructuras, etcétera, que la Iglesia adoptó también, todo el tema de la pirámide, etcétera, la jerarquía. Entiendo que en ese mismo plano o en esa misma fase hubo reacciones ante situaciones quizás de injusticia que se fueron generando justamente por esos controles o esas formas de hegemonía, por así decirlo, ¿no? Que por cierto, yo creo que justamente se llegó a idolatrar el capital, por ejemplo, la prosperidad o el confort, pero también por la experiencia que tenemos en Venezuela se idolatra el Estado, se idolatra el partido, se idolatra un Mesías que se supone que viene a ser la alternativa y no la es. El madurismo, sí. Por ejemplo, sí. Luego, pero entonces en ese esquema que yo traía me quedé en la posmodernidad y no hay, no sé, me perdí, ¿no? Porque así entonces el pensamiento, la relaciono con un reconocimiento de una diversidad, la relaciono con algo como que está cambiando todo. Me imagino que entrará eso de la sociedad líquida de Bauman. O sea, que Sí, es Bauman como no, todo está en cambio, todo está en movimiento, pero dentro del esquema que yo me traía me perdí, porque entonces, no sé, el pensamiento dominante o quién se supone que tiene que protagonizar los cambios o esos retos principales ahí. Ahí es donde quisiera que me para aclarara. A ver, precisar. Claro. gracias. No, excelente. Prácticamente hiciste un muy buen resumen del recorrido. ¿Qué hemos dicho hasta el tema de la modernidad? Que esos es, digamos, el establecimiento o los establecimientos sociales han generado unos esquemas sólidos que al parecer nosotros, que estamos, digamos, en la necesaria crisis de la modernidad, y ya voy a explicar ello, no hemos podido entrar a modificar. ¿Cuál es la crisis necesaria en la modernidad? Que no está dando solución a lo real. Entonces la posmodernidad va a actualizarse, esa es la palabra técnica. Lo que ocurre entre la modernidad y la posmodernidad es actualizar las formas, tratar de decir cómo es posible que en estos sistemas que se presentaron oficiales, las cosas reales, lo que acontece en mi vida, no esté cambiando. ¿Qué se activa en la posmodernidad? Y lo decía en la introducción, un análisis crítico de esas estructuras. ¿Qué arroja ese análisis? ¿Qué es lo que, digamos, ya íbamos puntualizando al cierre? 3 elementos. Primero, la recuperación de que la ciencia por la ciencia depende del ser humano. Es decir, la ciencia se llama ciencia no porque esté allá afuera de nosotros, sino porque la ciencia ocurre acá. La recuperación del ser, siguiendo a Heidegger. El ser es el que piensa. En segunda instancia, lo que va a prevalecer de la modernidad en la posmodernidad, y lo decía el gran maestro Codina, el mismo Suez en algunos apartados, es lo que se llaman las ideologías. Abandonadas las estructuras, la posmodernidad se quedó con palabras claves configuradas como valores: la libertad, la dignidad, el tema de los derechos. Y miren, por favor, queridos colegas, que usted prende el televisor, abre redes sociales, lee un periódico y todo es este avasallaje impresionante del uso de estas categorías.
Pero ¿qué ha pasado en la posmodernidad que no se pensó y que es una crítica? Se está polarizando estos sistemas ideológicos. Y ponía el ejemplo de Israel. El conflicto siro-palestino o inclusive palestino-israelí es un conflicto de largos años, pero es un conflicto ideológico, y colocaba el ejemplo. Y súmenle a ello lo que ya señalaba en la diapositiva final, y es la inclusión de los medios de comunicación, que en principio era un ejercicio de democratización del pensamiento, y ahora estamos volviéndonos a las formas antiguas, como quien administra es un solo dueño, Elon Musk, que ahora es dueño de Twitter, ahora llamado X. Entonces estamos viendo un retroceso en nuestras formas. ¿Cuál es la crítica final que se establece en el posmodernismo fuera de los pensamientos del decolonialismo que ya lo hemos citado, o más bien, que acompañan ese modelo? Que las ideologías se subieron al territorio de la divinidad. La libertad es Dios. Entonces, como es mi Dios, lo que me diga Dios que es mi libertad, actúo en forma, y ese se llama la escala de valores. Y detrás de ello, dicen los grandes maestros, no yo solo recojo lo que ellos nos ofrecen, la posmodernidad construyó nuevos mitos, nuevos ritos, nuevas maneras de, abro paréntesis y cierro, socializarnos en estos esquemas del hoy. Dices tú sabiamente, y citando a Bauman, claro, las sociedades se nos están volviendo líquidas, esto se está desconfigurando, ¿y a qué ritmo? ¿Cuál es el último lugar o en dónde va la frontera de la pregunta por lo que está pasando en este, podríamos llamarlo posmodernismo? Y entonces, ¿quién va a terminar tomando nuestras decisiones? ¿Las inteligencias artificiales? ¿La mecanización de esto? ¿Qué está pasando allá? Que eso nos tiene que poner en la situación del presente. ¿Por qué estamos llegando allá? Sabiendo que en toda esta crisis que se fundamentó en el posmodernismo, en ese paso de estas formas a estas nuevas formas, habíamos perdido nuestra capacidad de decisión, porque precisamente tú lo señalas, el Estado terminó configurando esas dinámicas de decisión. Bueno, por ahí iría, por ahí iría. Muchas gracias. O sea que Con realmente muchísimo. no aplica el esquemita o las categorías que traía, porque realmente es como una reacción a la modernidad, donde se siguen tomando, pero con otros matices, Eso es. la forma de pensar, pues, Exactamente, exactamente. reconfiguran, por así decirlo. Gracias. Muy bien dicho, muy bien, muy buena deducción, la felicito, excelente aporte. Me le quito el sombrero. Una pregunta. En ese contexto que acabamos de revisar, de una posmodernidad, ¿tú crees que un Concilio Vaticano II y todo lo que nos has mostrado, que es muy esperanzador, de esta madurez que debería, pienso yo personalmente, debería tener la Iglesia, porque un poco siento la sensación que no se ha aplicado 100% el Concilio Vaticano II? ¿Tú crees que una aplicación más completa del Concilio Vaticano II sería una respuesta a este postmodernismo? Porque yo percibo que en ese proceso, digamos, histórico que has generado, siempre ha habido alguien que ha tomado como las decisiones, la Iglesia, el Estado, y ahora es la escala de valores, como dices, ¿no? Que se ha Ajá. ideologizado, ¿no ve? Pero ahí está bien importante la luz interna, o sea, este discernimiento que cada uno tiene que hacer, la responsabilidad de que cada uno tome sus decisiones y no siga, digamos. Pero eso también es un proceso personal. Y bueno, como varios autores y literatos también dicen, la mayoría de la población tiende a seguir un esquema de seguir, ya sea una idea, un concepto, un valor, y no este proceso interno de la luz, que me llama mucho eso de la luz de la gente, que es este proceso interno que
hay que discernir lo que es complicado, pero que te genera y te permite crecer. ¿Tú crees que a partir de esas intuiciones que entiendo que están ahí, que se tienen que aplicar, que como decíamos de alguna manera, y eso también es importante, desde Latinoamérica hemos ido aportando desde esa conceptualización, hemos caminado y como iglesia latinoamericana estamos yendo adelante y ahora, Francisco, tratamos de ponerlo adelante? También en un contexto donde sabemos que otra parte de la iglesia se quiere quedar, digamos, en el modernismo, incluso diría yo. ¿Tú crees que sería una respuesta a un Concilio Vaticano II bien aplicado a un poder postmodernismo que se podría presentar o que está presentando? Bien, muy buena pregunta, muy buen comentario. Empiezo con una afirmación directa. Una cosa es leer el concilio en los espacios académicos. Otra cosa es leer el concilio en las parroquias desde la voz de un párroco. Y otra cosa es leer el concilio en estas comunidades que han venido forjándose en el territorio latinoamericano, en nuestros territorios, en nuestras cercanías. El segundo renglón es desde qué perspectiva se lee, cuál es la forma, cuál es el lente que uso para leer Vaticano. Vaticano se puede leer, como lo hemos venido señalando, desde las formas de la premodernidad y nos daría solución, desde las formas de la posmodernidad y nos daría solución, y de las formas de la posmodernidad y nos daría también una solución a modo de respuesta. Eso indica que Vaticano trata de incorporar estas tres fuerzas de diálogo, estas tres formas, y efectivamente evitar el conflicto entre ellas. Eso fue lo que aprendió en el Vaticano. Pero ¿qué pasa? Y lo pones de una manera muy sensata, y yo creo que ahí me quedo patinando, pero trataré de dar un poco, digamos, de posibles preguntas, respuestas a lo que tú infieres de esta reflexión. Si nos quedamos en la forma premoderna queda tranquila con los argumentos de carácter metafísico, ¿verdad? Y dice, eso ya está dicho, eso no se discute. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu pregunta. Chévere, te seguimos queriendo. México te lleva en el corazón. Ok. 2. A la pregunta de la libertad, por ejemplo, interpretada desde el concilio, desde la forma que se establece desde la razón científica en el modernismo, inmediatamente empieza el carácter demostrativo útil. Demuéstreme esto de que Dios existe. Y entonces el concilio diría, pues no te lo puedo mostrar, pero hay unas ciencias que se han conformado a lo largo de la historia que te pueden dar razón. Atiéndelas. Y así dice Gaudium et Spes. Y en el último cúmulo de comprensiones que hemos venido señalando, podemos hacer una lectura de carácter posmoderno o sin llevar ahí de una forma posterior a la modernidad o de una forma que trata de indagar y cómo llevar esto a la práctica, porque ese es el trasfondo de la Gaudium et Spes. Las praxis humanas también son reflejo de Dios. Obviamente el recurso que tendríamos nosotros al acercarnos desde la forma de la posmodernidad, habría que traer este suelo nutricio de, primero, hay que interpretar la cosa. Segundo, hay que hacerle el análisis a la cosa. Tercero, respeten mi interpretación. Escúchenla. No es la única, pero escúchenla. Y cuando yo me he sentado en diálogos abiertos a propósito de la Gaudium et Spes, he encontrado esas tres formas y las tres hemos llegado siempre a un mismo recurso. ¿Cuál es? Lo que nos informa en concilio
es unos lineamientos que nos ponen en diálogo. Así que el recurso práctico que está en el trasfondo, inclusive en el discurso de Juan 23 en la apertura y en la continuidad que va Pablo VI, es hora de dialogar. Y el plus de eso es muy interesante con lo que ocurre, con los signos. Los signos dan fe de que detrás de ese signo está Dios. Y por ahí sería una ruta para encontrar estos posibles aplicativos de la mediación dada por Concilio Vaticano en Gaudium et Spes. Muy buen aporte, Gonzalo, excelente. Muchas gracias. Con mucho gusto. A ti por la pregunta, muy bien hecho. Bien, creo que podemos hacer entonces nuestro intervalo más grande. Bueno. Maior. Sí, sí. Regresamos entonces daqui 2 horas, sim? Ok. Para em Brasília é 4 horas e creio